Sega. Hola, damas, caballeros y jóvenes que nos escuchan. Hoy vamos a hablarles del proyecto subterráneo. Y dirán, ¿cómo proyecto subterráneo? ¿De qué se trata eso? Vamos a llevar parte por parte. Primeramente, debo informarles que muchos de ustedes lo sabrán si han estado al tanto del tema OVNI, que existen bases subterráneas en nuestro planeta Tierra, de seres que hace miles de años llegaron aquí, inclusive antes de que nuestra civilización se formara, y que ubicaron su vivencia aquí en el planeta Tierra, en esas bases subterráneas. Pero no todos ellos vienen de otros planetas. También hay, dentro de ese nivel subterráneo, razas que han vivido antes que nosotros, que son de aquí, de la Tierra. Razas que nos han precedido a nosotros, los que actualmente poblamos el planeta Tierra, que este es nuestro planeta, aquí vivimos. Aquí tenemos nuestros seres, aquí nos hemos formado. Pues resulta que estas razas anteriores, que muchos de ustedes también la conocerán, me quiero referir a la raza Atlante y a la raza Lemúrica. La raza Atlante estuvo antes que nosotros. La piedra solar azteca los llama los hijos del cuarto sol. Nosotros nos llaman los hijos del quinto sol porque somos la quinta raza que pobló del planeta. Y los lemures, que estuvieron antes que los atlantes, en la piedra solar azteca se identifican o son identificados como los hijos del tercer sol. Es decir, fue la tercera raza que físicamente pobló nuestro planeta, porque energéticamente hubieron otras razas, como la raza protoplasmática y la hiperbórea, que fueron energéticas. Pero eso es otro tema que estaría largo de explicar y nos extenderíamos. Queremos concentrarnos ahora en este proyecto subterráneo. ¿Cuál es ese proyecto subterráneo? Pues tenemos que hacer un poco de historia con la raza que físicamente por primera vez pobló el planeta Tierra, que se hicieron de etéricos hacia lo físico. Sería largo contar eso también, pero así está en la historia del planeta Tierra de los que la conocemos. Resulta que cuando los lemures eran físicos, se tornaron en grandes científicos y científicos de conciencia. No como hoy actualmente, que todo conocimiento lo usan los gobiernos a nivel militar. ¿Nos entendemos? Los lemures no, los lemures eran seres pacíficos, porque no tenían iras, codicias, envidia, traumas en su interior psicológico. Eran seres perfectos. Y con esa perfección desarrollaron una gran ciencia y tecnología. Con esa tecnología ellos se dieron cuenta que así como ellos, de lo etérico, se les complicó un tanto lanzarse hacia lo físico, que inclusive tuvieron ciertas intervenciones de seres que vinieron del espacio que les ayudaron a acoplarse en ese nivel. Por eso muchos confunden y creen que los extraterrestres nos crearon y que manejaron nuestro ADN y todo aquello. Falso. Toda la creación viene de Dios. Toda la creación, vuelvo y enfatizo, viene de Dios. Ahora, que de algún modo u otro, que haya una complicación a nivel de ADN y demás, o de energía, y se reciba una ayudita de seres que están más desarrollados que nosotros, esa es otra historia aparte. Y esa ayuda se recibió en los lemures. Los lemures, gracias a seres que vinieron del espacio, pudieron acoplar sus energías con esa ayuda que le dieron, y así fue que ellos mismos se pudieron hacer físicos y finalmente lograron un grado de conciencia tan elevado para ellos mismos poder gobernar el planeta donde Dios los ubicó como seres para el planeta Tierra. Porque los seres primeros que habitaron el planeta Tierra de aquí, de este planeta Tierra, fueron los de la raza lemúrica. Pues resulta que los de la raza lemúrica, al recibir esa ayuda cósmica de los hermanos del cosmos y ellos poder estabilizar su propia raza y acoplar su nivel energético y físico, se dieron cuenta, al ser un nivel más desarrollado a nivel científico, ellos mismos en su propio nivel personal e individual, se dieron cuenta que había un problema más, y era que en la tercera dimensión, que apenas se había cuajado, se había solidificado, no se había estructurado o no se había encadenado, porque se deben encadenar unas con otras, con las otras dimensiones, la tercera con la cuarta con la quinta con la sexta, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían que hacer algo, y fue entonces cuando diseñaron los lemures un gran disco solar parecido a la piedra solar azteca que reposa en el Museo de Antropología Natural de Ciudad México. Así como esa piedra solar azteca que allí está en el Museo de Antropología Natural de Ciudad México, así era de inmenso ese disco solar, pero de puro oro, que además de oro tenía ciertas aleaciones energéticas y electromagnéticas, porque los lemures dominaban cierto nivel, digamos, metafísico,
científicamente manejaban no solamente la física, sino también la metafísica. Y a nivel metafísico y físico desarrollaron ese gran disco solar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esas dimensiones que no se conectaron bien, que no estaban entrelazadas, se comenzaran a entrelazar. Pero ¿qué sucede? Que llegó un momento que pasaron ciertos niveles de energías cósmicas sutiles en nuestra atmósfera terrestre que perjudicó el que el disco solar siguiera funcionando con efectividad. Y fue entonces que, para que no se provocara un daño en el planeta Tierra, ellos suspendieron o neutralizaron, mejor dijera, el disco solar. Ese gran disco solar inmenso del tamaño de la pirámide solar azteca, o tal vez un poco más. Entonces, de este modo, así quedó y se desactivó por los grandes sabios lemúricos. Y estoy hablando de 20 millones de años atrás, damas y caballeros, para que capten también tiempo y espacio. 20 millones de años atrás existieron los lemures. Y dirán, pero ¿cómo? Pero si la ciencia nos habla del hombre de Combrañón, del hombre de Neandertal y que venimos del mono. Mire, otra situación falsa en la que está queriendo engañar a la humanidad. El hombre no desciende del mono, para empezar. Es a la inversa, pero eso sería otra historia. Es el mono el que es descendiente del hombre por una degeneración sexual. Pero eso es otra historia que ocurrió obviamente en la raza lemúrica también. Pero es otra historia, no quiero desviarme del tema. Pero en el futuro lo trataremos. Así que les enfatizo aquí como primicia que es el mono el que desciende del hombre. No es el hombre el que desciende del mono. El ser humano siempre ha sido inteligente, como Dios lo creó inteligente. Y la primera raza inteligente que pobló el planeta Tierra fue la raza lemúrica, que creó, como ya les enfaticé, ese gran disco solar con la idea de entrelazar las dimensiones unas con otras que no se entrelazaron bien. Ellos neutralizaron ese disco solar con el objetivo, los científicos de aquella época, de que cuando llegara el tiempo, volver a activarlo para que se conjugaran y se entrelazaran esas energías, cuando fuera el momento oportuno. Y el momento oportuno, damas y caballeros, resulta que es ahora. Bien sabemos que la raza lemúrica pasó por una gran catástrofe donde un montón de volcanes en erupción los hundieron en el océano Pacífico, que lo que queda de evidencia de ello es la isla de Pascua, que sería largo meternos también por ahí, pero para que tengan reseñas de conocimiento. La isla de Pascua con sus grandes moais es un ejemplo de los hombres gigantes que vivían en la Lemuria, porque ellos eran gigantes. De este modo, queremos enfatizarles que esos lemures tuvieron descendencia, que se ubicaron cuando ocurrió la gran catástrofe lemúrica con los volcanes en erupción que hundieron todo su continente gigantesco que era actualmente lo que actualmente es el océano Pacífico. En ese instante era todo tierra, terreno, firme tierra, todo se hundió, todo ese gran continente gigantesco que abarcaba todo el océano Pacífico, y al hundirse muchos lograron salvarse con sus naves cósmicas, porque tenían naves cósmicas, eran grandes científicos, como le enfaticé, no habían defectos humanos, por tanto todo se manejaba en equilibrio con la naturaleza, con Dios y con el cosmos. Y de este modo, los que lograron escapar, que fueron los altos científicos y grandes sacerdotes de la Lemuria, se ubicaron en lo que muchos esoteristas conocen como la ciudad de Agarthy, porque de eso se ha hablado. Hasta los hindúes en la India hablan de la famosa ciudad de Agarthy, cuya entrada está en las entrañas del Polo Norte. Y ahí se encuentra esa gran civilización con su gran dirigente que los está dirigiendo, que Jesucristo lo menciona en la Biblia. El nombre de él es Melquisedec. También sería muy profundo meternos por ese tema, porque es otro tema aparte. Como Melquisedec está como gran sabio bajo la dirección de toda esa raza lemúrica y atlante que están en esa parte interior del planeta Tierra. Pues ¿qué sucede? Que en armonía con los seres extraterrestres que tienen bases subterráneas hasta en el océano hay grandes ciudades de seres de otros mundos extraterrestres que están en perfecta armonía con los seres terrestres de aquí, los lemures, o descendientes de los lemures mejor dijera, y descendientes de los atlantes, que se ubicaron en esa gran ciudad de Agarthy, en las entrañas del Polo Norte, en lo que muchos conocerán como la Tierra Hueca. Otro tema aparte que también trataremos en el futuro. Son reseñas de conocimiento que estamos dando para que eslabonen una situación con la otra. Y de este modo, cuando estuviera la civilización lista en el planeta Tierra, los que estamos en superficie estuvieran listos, se iba a desarrollar otra vez esa actividad del disco solar para que se continuaran encajando esas dimensiones unas con otras y perfectamente se ubicaran antes de que entráramos a la siguiente fase de la sexta raza que poblará el planeta. Porque el planeta será poblado por una sexta raza, de que va a surgir de los seres humanos que no se hayan pervertido demasiado de aquí, de esta quinta raza que actualmente vivimos en el planeta Tierra. ¿Nos entendemos? Entonces, de este modo, esta sexta raza no tendría un escenario adecuado a nivel energético para manifestarse si estas
dimensiones no se entrelazan como deben entrelazarse, porque actualmente están digamos, en desarmonía y hay que armonizarlas. Es ahí cuando los hermanos del cosmos, tanto de otros planetas como los que viven en la ciudad de Agarthy y los que viven en diferentes ciudades del fondo de los océanos extraterrestres, se han unido para el disco solar gigantesco que hicieron los lemures 20 millones de años atrás, dividirlo en diferentes secciones. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué lo han dividido en diferentes secciones? Porque el planeta Tierra no estaba habitado en la antigüedad con tanta gente como está actualmente, con tantos continentes habitados. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay tantos continentes habitados, hay gente que en esos continentes se está moviendo, gente que piensan, que mueven energía, porque el pensamiento es energía. Y esas energías de pensamiento de las personas que están en escuelas esotéricas, en religiones, en metafísica, etcétera, están trabajando en conjunto, en grupos, porque saben que hay que crear un equilibrio de armonía en el planeta para salvar en algo todo esto. A Dios gracias, muchos grupos lo saben y están haciendo trabajo sobre eso. Pues estos discos solares que estos hermanos del cosmos y los seres de la Lemuria y los atlantes, descendientes de ellos, que están trabajando en ese empeño, han dividido ese disco solar en 13 partes. Enfatizo, han dividido ese disco solar en 13 partes constitutivas y los han colocado desde la altura de California hacia lo más profundo de la Antártida. Son 13 que están ahí ubicados. A nivel subterráneo, no se crean que la superficie, a nivel subterráneo, en las ciudades subterráneas que ahí debajo hay, porque debajo de Monte Shasta, en esa gran montaña sagrada, por una montaña sagrada, existen seres tanto de aquí del planeta Tierra, de los lemures descendientes de ellos y de los atlantes, como de otros planetas. Y están trabajando en conjunto, en armonía, como una gran hermandad cósmica, para ayudar a que esas energías se entrelacen por esos 13 discos solares. ¿Nos entendemos? Entonces, de este modo, gracias a esos 13 discos solares que ellos están moviendo, las energías del planeta se están moviendo en forma más equilibrada. Por eso los volcanes que están entrando en erupción no están entrando en erupción con tanta fuerza. Por eso los terremotos que están haciendo el planeta Tierra no están siendo con tanta destrucción como pues deberían de ser. Es decir, están tratando de auxiliarnos para que las catástrofes no sean tan profundas en el planeta Tierra, para que haya un equilibrio, para que no haya tanto desorden a nivel planetario. Y eso se debe a esos 13 discos solares que están diseminados, como les he dicho, desde Monte Shasta en California hasta la Antártida, en 13 partes constitutivas. Cuando todo esto se logre conjugar, prácticamente el planeta Tierra habrá entrado en un equilibrio y habrá un escenario favorable, porque el siguiente nivel que viene es energético. La sexta raza que poblará el planeta Tierra va a ser energética dentro de la cuarta dimensión. Y es por eso que estos seres de hecho, dicho sea de paso, ellos se constituyen y se denominan dentro de sí mismos como la gran fraternidad blanca. Esta gran fraternidad blanca está ahí laborando en conjunto con seres de otros mundos, porque la gran fraternidad blanca es de aquí, del planeta Tierra, como les dije en un principio, descendientes de los lemures y de los atlantes. Y junto con los seres que vienen de otros planetas están trabajando en armonía, la gran fraternidad blanca, junto con los seres extraterrestres, para ir ubicando esas energías de estos 13 discos solares. Hasta aquí mi información para que vean cómo estamos siendo auxiliados en muchas formas por los hermanos del cosmos, para que los gobiernos que están desestabilizados en este planeta Tierra no logren crear una situación de caos en el planeta Tierra y podamos equilibrarnos. Gracias por su atención, nos veremos en futuros videos y recuerden, si les gustó el video, manita arriba y compartan. Nos veremos en otro video.